Bueno, más que bienvenidas y muy agradecidas Guillermina y Melina de que estén aquí, no solo hoy, sino en las dos jornadas que estamos viviendo en este séptimo congreso Innova Educa, un congreso que hacemos todos los años aquí en La Siglo. Y la verdad que tenía un montón de ganas de poder conversar con ustedes, haciendo como foco en este, que es como el tercer eje del Congreso, que se nos ocurrió así, haciendo un juego de palabras, ponerle potencia con la IA grande, al final humana, eh, un poco repensando en esto de cómo la inteligencia artificial y lo que hacemos las personas empezará o no a fusionarse, nos ayudará o no a potenciarnos. Mil preguntas que se nos abren, pocas respuestas todavía. Y pensando esto, bueno, nada, en el ámbito que nos convoca, en el educativo. Me gustaría escucharlas y cómo ustedes lo están viendo y lo están viviendo. No sé, Guillermina, ¿qué crees vos? Esto de la inteligencia artificial. Nos ayuda a hacernos mejores preguntas, nos ayuda a potenciar lo que hacemos las personas. Mira, yo creo que la tecnología ha llegado a un nivel de desarrollo y una característica en el desarrollo que es muy desafiante para las personas, para la humanidad, porque es como que por primera vez nos damos cuenta que tiene una doble arista. Nos puede potenciar y ayudarnos a avanzar, y por otro lado tiene esa otra arista que ha sido siempre la arista del progreso tecnológico o del cambio tecnológico, que es bueno, alivianarnos el trabajo cotidiano. Entonces, la inteligencia artificial puede ser pensada como eso. Bueno, hay un montón de cosas que no tendremos que hacer porque nos las hace la inteligencia artificial. Y a la vez surge la pregunta: ¿y cuántas cosas más y mejor podríamos hacer si usamos la inteligencia para seguir adelante, para potenciarnos? Y entonces es un desafío porque realmente hay que inventar una forma de potenciarse a partir de esa tecnología. Es decir, bueno, hay un filósofo francés, Michel Serres, que hace que es el que escribió Pulgarcita, a esa que... Y entonces él hace toda una conferencia interesantísima que está en YouTube, además de haber escrito muchas cosas, donde ve cómo el cambio tecnológico produce cambios civilizatorios, ¿no? Y, y dice, bueno, hoy tenemos todo el saber en esta maquinita que es la computadora. Se murió hace 2 años, así que no vio la inteligencia artificial. Y dice, y ahora no tenemos otro remedio que ser inteligentes. Y entonces eso es lo que me parece que pasa con la inteligencia artificial. Ahora hay que repensar, seguir esforzándose para seguir siendo inteligente o para ser inteligente a partir de esa tecnología. ¿Mm? No, me parece súper interesante a dónde pones el desafío, ¿no? Viste que estamos como, o al menos en lo educativo muchas veces la pregunta de desafío es si sí, si no, si lo usamos o no. De hecho, estamos nosotros ahora en la dicotomía si el celular sí o el celular no. O sea, están las escuelas como con esas preguntas y me parece como muy interesante poner el desafío en cómo potenciarnos nosotros, o sea, elegir a partir de elegir qué uso, en dónde, en cómo, para en verdad no simplemente resolver Sí. lo básico, sino ayudarnos a pensar más y mejor. ¿Cuál es tu mirada ahí, Melina? ¿Cómo lo ves vos? Ya, o sea, en lo educativo y no solo en eso, sino
en lo laboral, en el ejercicio y en la cosmovisión tan diferente del ejercicio de las profesiones también, ¿no? Creo que es un interesante momento para vivir. Me parece que tenemos como esa capacidad, como decía Guillermina, de ver todo lo que estuvo pasando en los últimos años, pero creo que todavía estamos en un momento donde tenés una parte de sobreestimar qué es lo que está pasando, ¿no? Como qué maravilloso, qué fantástico. Yo digo los fuegos artificiales alrededor o la purpurina alrededor de esta idea de la tecnología, y después subestimar mucho su uso, porque la realidad es que muy pocas personas utilizan el 100% de sus celulares, por ejemplo, ¿no? Digo, en general usamos 2 o 3 aplicaciones, estamos subutilizándolo. Entonces, eso es como un patrón que se repite con una inteligencia artificial, y yo que vengo del último tiempo de trabajar en el mundo tecnológico, emprendedor tecnológico, sí fui viendo cómo en el mundo laboral todo lo que decíamos de necesitamos más personas que programen, la realidad es que justamente una de las carreras o profesiones que más se ven desafiadas porque todo está digitalizado y porque hace tiempo que tienen el famoso copilot, ¿no? El copiloto que te está acompañando en el coding, ¿no? En el proceso de codear, de programar. Y eso creo que trae algo interesantísimo, que es, mientras nuevas profesiones se reconvierten, se piensan y surgen otras y se apagan otras, como ciclo, pero que este es un ciclo muy acelerado, a diferencia de otros momentos, la educación se vuelve más importante y más valiosa, porque la educación siempre tuvo ese rol social de traductor, de estar en el medio entre lo que está pasando acá y el proyecto y deseo de futuro. Y consenso y responsabilidad. Porque lo que nos está pasando también en el mundo tecnológico es que confundimos poder con capacidad de hacer y no con responsabilidad y compromiso, ¿no? Cuando tenemos hoy grandes gurúes tecnológicos diciendo hay que apagar todo esto, hay que hacer esto, o irrumpo en ciertos lugares y acomodo, rompiendo las reglas del juego de los estados, por ejemplo, o promoviendo ciertos conflictos de una u otra manera, a mí me parece que está bueno, es rockstar y demás, es divertido, pero no está bueno desde la responsabilidad y el proyecto social que queremos como humanidad, porque ahora en esta nueva forma de vivir que es global, ¿no? Global y local a la vez, nos complejiza tener gente que por ahí no es la persona que votaste, pero que tiene más incidencia que un presidente o una presidenta a la hora de decidir qué tipo de proyecto de futuro queremos. Y ahí de nuevo vuelvo a esta idea que educar es traducir al mundo y poner estos consensos de decir, bueno, cuáles son las habilidades, qué es lo que esperamos, dónde estamos encontrando el valor, hacia dónde vamos con este futuro. Tenemos ¿qué implica repensar el concepto de inteligencia? Claro. Que hace unos años, cuando apareció Goleman era todo para el mundo educativo más académico, ahora bueno, esta persona que nos dice que hay otro tipo de inteligencia es un montón. Pero imaginen eso cuando aparece ahora esta nueva forma de pensar qué es inteligencia. Y yo siempre traigo también otro escenario que para mí es el más complejo para las generaciones que están hoy presentes, que están construyendo este futuro, porque vamos a tener que coexistir, pero que por ahí no lo vivimos todavía, que es desde el enfoque que veamos el cambio, la crisis o la acción climática, ¿no? Hoy hay muchas formas de decirlo según el enfoque en donde vos estás. Y esto no lo traigo como un punto, digamos, tecnofóbico o apocalíptico, sino como un punto de realidad, porque la tecnología que se necesita para llevar hoy a la inteligencia artificial al nivel en lo que la estamos usando y masivamente, precisa de muchos recursos. Y la realidad es que todavía no se traduce al mundo. ¿Qué implica eso? Y yo creo que eso tiene un punto también interesante, porque cuando pienso, imagino escenarios de futuro, pienso que quizás el día de mañana cada persona tenga la posibilidad de ir a hacerle una sola pregunta a una inteligencia artificial, pero una sola durante toda tu vida. Porque no vamos a poder utilizarla para cualquier cosa. No vamos a poder estar pronteando cualquier cosa. Entonces, qué importante la capacidad de hacerse preguntas y volver a esta cosa más socrática que tenía el mundo educativo. Qué bueno, mira, vos sabés que hay algo de todo lo que traes que me parece como un punto, al menos que yo no lo había pensado, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo que hablaba con otra persona en educación
Y en una conversación planteaba y decía, me siento muy molesto cuando dicen que, bueno, la escuela es un reflejo de la sociedad, ¿no? Decía, la escuela la escuela tiene que ser un lugar mejor. Y eso nos llevó a un montón de insights. Y vos traés en lo que decís algo que me hace recordar ese momento, que decís la escuela como traductor, ¿no? No lo había mirado en esa perspectiva y me parece interesante. Ahora, la pregunta inmediata que me surge, no sé, Guillermina, si acordás en esa mirada de, bueno, la escuela puede ser un agente que nos oficie de traducción en esto que está pasando, pero ¿qué necesitamos mover en la escuela para que ese rol pueda empezar a suceder en la escuela, en el educador, en la universidad, en las personas que de alguna manera somos los agentes del sistema? Bueno, en realidad la escuela es una institución pensada para otro mundo, para un mundo que ya pasó, para formar parte de una red que está en decadencia, que es la red que generó la modernidad. Hoy sabemos que el Estado, bueno, por supuesto, esto tiene versiones globales y versiones criollas, ¿no? Y las versiones criollas sabemos que son peores que las globales. Bueno, un Estado que tiene muchos problemas para cumplir con su función, una democracia que se descascara y sin embargo no hemos inventado nada para reemplazarla, pero sabemos que aquí que desde la aparición de las redes hay un problema con la autoridad y la forma en que se construye la autoridad. Una familia que, bueno, también tenemos dudas de a qué llamamos una familia, que la modernidad llamó a algo una familia, a dos personas que tenían de sexos diferentes, que tenían hijos sanguíneos, ¿no? Y hoy, bueno, qué sé yo, la cosa es muy distinta. Entonces, y el patriarcado que había en la familia, y hoy ya son instituciones horizontales. Entonces, toda esa red, la fábrica, las formas de trabajar, toda esa red tenía un sentido que las relacionaba y que constituyó la gobernanza moderna, pero también la forma de pensar y de ser en la modernidad. Entonces, hoy la escuela está navegando en el Titanic, digamos, porque tiene que modificar esa organización del sistema, de la escuela, tiene que cambiar sus referencias culturales, tiene que cambiar sus referencias científicas, el docente se tiene que pensar desde otro lugar. Piensen, el docente moderno es una persona que transmite una determinada versión de las cosas que se supone que está validada científicamente y que es una versión, que es la verdad. Y hoy eso no es así, no podría ser así. Entonces, yo diría, ¿qué habría que cambiar? Habría que cambiar la forma en que pensamos la escuela. ¿Para qué la pensamos? Las referencias culturales y las referencias científicas y también las referencias psicológicas de la escuela. Yo que tengo unos cuantos años, bueno, sé lo que era, cómo nos trataban, cómo nos pensaban a los chicos hace 70 años, 60 años, y cómo los pensamos hoy. Mi marido decía, bueno, Raskowski que inventó los chicos. Bueno, porque efectivamente los chicos éramos, qué sé yo, chiquitos que estábamos ahí, que había que domar. Entonces todo eso ha cambiado. Y la escuela ha cambiado mucho menos. Pero lo que seguro no ha cambiado, excepto por supuesto excepciones, es su referencia cultural y científica. Total.
Melina, de lo que decías antes me dejaste pensando, dijiste, mirá si en el futuro solo le podemos hacer en toda la vida una sola pregunta. ¿Sabés qué me parece? No era un futuro que había imaginado. Imagino miles, pero ese puntualmente no se me había ocurrido. Entonces, nada, me gustaría que me cuentes cuál es ese futuro que vos imaginas, o crees que va a pasar, o desearías que pasara. Si lo podés describir, porque creo que por allí a lo mejor el futuro que en verdad suceda va a ser el que muchos deseemos también, ¿no? En relación a esto. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que va a pasar? Y ahí, Laura, te voy a conectar con algo. El año pasado, cuando se abrió masivamente la inteligencia artificial a través de ChatGPT, que la realidad es que, de nuevo, inteligencia artificial hay atrás de todo lo que hacemos hoy en tecnología y nos cuesta identificarla las personas usuarias, como, ¿qué está pasando acá? Bueno, esto ya estaba, sepámoslo. Entonces, lo que me surgió a mí, que estaba trabajando en un ámbito a nivel global de formación del talento del mundo tecnológico, es quiero volver a la escuela y quiero ver qué está pasando. Porque me parece un momento interesante también para rescatar qué otras cosas sí pueden ser miradas de futuro que siempre van a tener un pivote en lo que está pasando en este presente. Y yo coincido con mucho de lo que trae Guillermina, y a mí lo que me sorprendió en un punto es, yo creo que la escuela se está convirtiendo, cuando vas a territorio, como quien dice, en algunos espacios, por supuesto, muchos de ellos privilegiados, con equipos directivos y liderazgos y educadores que tienen otro tipo también de preguntas, no por eso por ahí más acceso a la información, pero sí más consenso. Me fue pasando que me encontraba con que la escuela era un espacio privilegiado para pasar el tiempo de diferente manera. Primera cosa, ¿no? El tiempo se valora de otra manera, porque no es el tiempo de TikTok. Nos guste o no nos guste, podemos correr eso y podemos vivir el tiempo de otra manera. La otra cosa que pasaba era la presencia. Te guste o no te guste, el espacio escolar termina siendo una presencia. Y esos dos puntos son los que hoy, además, el mundo digital nos está trayendo un montón de patologías, ¿no? Y sabemos que no está llevándonos a buenos momentos o lugares con todo esto que está pasando con la salud mental, un montón de pivotes que en realidad también tienen que ver en cómo después podemos aprender, porque si vos no tenés una predisposición y un tema vinculado a la salud mental, por supuesto no podés aprender como base, ¿no? Entonces yo creo que lo que me fue pasando es que me encontraba con esa mirada un poco, les diría, positiva y esperanzadora en algunos casos, como pequeñas respuestas que ya empiezan a ver. También porque yo creo que el sistema educativo sí fue muy bueno para muchas cosas, y ya está estructurado como sistema. Y en general solemos verlo como cuando nos pasa, yo siempre hago la analogía con el sistema operativo de cualquier celular. Vos te enterás que tenés un sistema operativo porque empezó a fallar algo. No porque, o sea, el éxito del sistema es que vos no te des cuenta que hay un sistema, ¿no? Detrás. Entonces, justamente le pegamos al sistema educativo cuando vemos las fallas, pero no cuando encontramos las cosas que sí funcionan y que son muy exitosas en cuanto a proyección de futuro. Y como es un sistema que ya está armado y que fue muy capilar, muy poroso y muy exitoso, yo creo que puede ser un buen lugar para pararnos, para construir todo lo otro que tenemos que construir, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es el lugar donde se contiene, se come, todo eso sí. Pero también empiezan a ver en lugares de muchísimo privilegio el lugar para que pase otra cosa, incluso para que se ejercite la identidad de una determinada edad, que no es lo que te pasa en el mundo de las redes sociales. Y muchas veces discuto con gente, discuto en el buen sentido, ¿no? En el sentido del debate, con gente que por ahí le toca más desde el consultorio recibir desafíos o con las ansiedades que nos generan hoy los celulares. Hace un tiempo hablábamos del FOMO, ¿no? De esta sensación de que no tengo mi celular ahora y no sé qué está pasando y me lo estoy perdiendo y me genera esa ansiedad. Después pasamos al FOBO, que es, a partir de la inteligencia artificial vamos a ser obsoletas las personas. La ansiedad de sentirte obsoleto en la vida. Y ahora tenemos el otro, que es el FOPO. Imaginemos estas categorías hermosas, Guille, para pensarlo, que tiene que ver con esto de la opinión, ¿no? El sentirte a predisposición de la opinión de los demás. Y eso le pasa mucho también en este sistema de vidriera que tiene la tecnología,
en ese algoritmo, cómo eso además no construye una identidad positiva, ¿no? O cómo tenemos que hacer para que sí lo construya y para que deliberadamente trabajemos con el algoritmo para mostrar otros contenidos, mostrar otras cosas y llevarlo a ese camino. Entonces, estos pivotes, estas nuevas patologías, para mí son respuestas de un posible futuro en el que tenemos que anclarnos en el presente, porque creo que empiezan a ver esas respuestas. Me acuerdo de una escuela a la que fui secundaria, donde en una escuela técnica, la directora de la escuela me decía, mirá, después de la pandemia, yo tengo que diseñar la experiencia escuela, porque tengo que hacer que los estudiantes vengan, la pasen espectacular y se quieran quedar. Todo eso, ¿no? Ni más ni menos. Y aprendan. Y aprendan, ¿no? Bueno, eso era parte de todo, pero ella lo pensaba como cuando vos diseñás un producto tecnológico, pensás en la experiencia tecnológica, en la experiencia de usuario. Entonces traía ese concepto tecnológico para pensar el concepto de la escuela como experiencia. Y ahí traía un montón de a mí me gusta decir la palabra hack porque tiene que ver con un sentido positivo del hackeo, ¿no? De la ética hacker. Y ella decía, bueno, por ejemplo, cosas que yo puedo hacer en el mundo de la experiencia educativa. Tema de bullying, que es un tema... armó todo un sistema de incentivos donde quienes en realidad están marcados no son las personas que están involucradas directamente con el sistema de bullying, ¿no? Es decir, con la persona a la que le hacen bullying y la persona que hace bullying, sino el grupo alrededor que mira para el costado. Entonces, con ese ejemplo que les doy, yo empecé a encontrar un montón de otros ejemplos que son posibles de llevar a esa escuela del futuro. Y de un futuro que además la sensación de futuro ya no es como yo veía Pablo Picapiedra, los supersónicos, ¿no? Como cuando se encontraba Pablo con los supersónicos, que era como, bueno, ese es el futuro, ¿no? No va a llegar tan, o qué sé yo, Volver al Futuro, ¿no? La película de tecnología implementada. Y hoy el futuro es realmente mañana. Y a veces el pensar en ese futuro nos saca responsabilidad sobre lo que es este presente que impacta en un futuro muy, muy cercano, inmediato, rápido. Y a veces lo que me preocupa es esa mirada como de futuro fast food, ¿viste? Como ya rápido TikTok y chau. En contraposición con un futuro en el que podemos tomar responsabilidad, y yo creo que vamos a tener que trabajar mucho sobre esta palabra que a veces está muy precarizada, que es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento es una palabra un poco también que ya cuando dicen hay que democratizar la tecnología, ya vos decís, no sé, ¿viste? A todos le decimos ese verbo, como vos decías, Guillermina, que además parece como que ya la democracia ya perdió valor. Lo mismo creo con la palabra empoderar, pero sí hay algo de respuesta sobre dónde va a estar el humano, como sí se dice en el mundo tecnológico, en el loop. ¿Dónde va a estar el humano en el loop? Porque está por default creándolo, está con sus sesgos, está implementando, no es que no está, ¿cómo lo visibilizamos? Entonces, yo creo que el futuro ese puede tener una respuesta si empezamos a pensar qué está pasando con lo que no vemos. Y lo digo desde las redes y los algoritmos que hay atrás como metáfora, y también lo digo con lo que no estamos viendo que está pasando, que hay cosas que están buenas, pero tenemos el ojo tan entrenado para encontrar los bugs o errores del sistema que no vemos lo otro, y creo que hay mucho de lo otro. Ustedes son un ejemplo también. No, me parece súper, súper interesante la mirada, la reflexión y la posición. Sabes que yo el otro día, vieron que anda como un video en redes dando vuelta donde personas famosas de distintos, no sé, del cine, de la música, se abrazan a ellos mismos siendo niños, hecho con inteligencia artificial. Y es tan realista la imagen que yo la miraba con mis hijos y decía, ¿qué va a pasar cuando ya no nos demos cuenta qué es real y qué no es real? O ¿cómo vamos a conformar el concepto de realidad nuevamente a partir de una frontera tan... Pero me gusta a lo mejor la sintetizo no tan precisa como vos la diste, pero la reflexión de que posiblemente uno de los mejores consensos que podemos tener quienes estamos en educación y también en otros ámbitos es pararnos en la fortaleza de lo que el sistema educativo y la escuela sí tiene para proyectar futuro. Creo que podemos tener mucho debate
con consensos o sin, de cuáles son los problemas que el sistema tiene, qué respuestas no hemos sido capaces de dar, qué nos falta todavía, cuán lentos son algunos ritmos en relación a los ritmos de otros espacios, pero está bueno pensarse lo que sí el sistema tiene, claramente lo humano, claramente una visión de la realidad que otros espacios no tienen y que nos puede ayudar a construir el futuro. Les agradezco una vez más, Melina y Guillermina, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes porque estuvo muy bueno. Muy interesante y que estén generando potencia humana me parece además potente. Potentes. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias a ustedes.